Cordial saludo a todos. Felicitar de antemano al doctor Luis Javier Hernández, gran amigo, gran colega, una persona que siempre ha estado en todos estos procesos, reconocerlo públicamente. Gracias por la invitación, doctor Luis, a la doctora Lucía Parra, felicitarla por esos grados académicos. Enhorabuena, otra doctora para la ciencia y el pueblo venezolano. Y al doctor Arturo Bastidas y de los demás colegas que hacen parte de todo este engranaje y este esfuerzo por dar apertura y desarrollo al noveno simposio internacional. Para mí es un placer, pero sobre todo es una oportunidad que me brindan de poder hablar un poco sobre mis últimas investigaciones en el marco de la educación para la paz y la espiritualidad de las comunidades indígenas Pijao en Colombia, producto de lo que estoy realizando en mi postdoctorado y de lo que vengo haciendo como profesor de base en una escuela en Colombia y en una universidad. Pues yo soy José Javier Capela Figueroa y sé y estoy casi seguro que este noveno Simposio Internacional de Semiótica, Educación, Espiritual y Educación para la Paz en épocas de pandemia será todo un éxito. Voy a hablar un poco de lo que traigo como conferencia y es ¿qué pasó en la pandemia? Ya sabemos muy bien y seguimos estudiando la pandemia, sus efectos colaterales, seguimos estudiando todo lo que eso implica, lo que eso conllevó, las dificultades por la pérdida de los seres queridos, las problemáticas que devienen de todo un proceso en donde la humanidad se tuvo que repensar. Bien decía Fukuyama Francis, pareciera que la pandemia llegó al punto de mostrar la sensibilidad del ser humano, ¿no? Y esa posibilidad de mostrarse en un plano más real de las cosas. Y es allí en donde yo planteo cómo la pandemia también, que no es denominada así por los pueblos indígenas, pero sí es argumentada, pensada a propósito de la propia cosmovisión de los pueblos. Cuando estuvo la pandemia, tuve la oportunidad de hablar, de platicar, de conversar con sabedores y sabedoras indígenas fundamentales que lograron poner y dar a entender qué era eso de la pandemia para los pueblos indígenas. Y era una peste más, producto precisamente de esta crisis de sistemas que tenemos en la región y en el mundo entero. Pero voy a partir de un concepto de Díaz Ulay, un libro muy bonito sobre ética y ciudadanía, en donde ella menciona cómo podría ser pensado la educación para la paz y dice que tiene que ver con tres aspectos centrales. Primer aspecto, el reconocimiento de la autoridad, fundamental. El doctor Luis, en sus libros que estoy terminando de leer, porque estoy en un proyecto que hemos platicado, ha dejado claro el sentido ontosemiótico del sujeto en su capacidad intersubjetiva de estar con el otro. Y allí es donde yo quiero hablar desde un sentido epistemológico, de decir, de señalar que no todo el mundo está abierto a reconocer la otredad, a reconocer el valor y a reconocer las potencialidades y las capacidades que tiene el sujeto. El segundo aspecto es el diálogo abierto, un diálogo productivo, un diálogo valioso, pero sobre todo un diálogo que permite la retroalimentación y la retroalimentación de los factores que instituyen el tercer punto
del concepto de educar para la paz, y es la capacidad de transformar los conflictos. Voy a hablar un poco de lo que yo vengo haciendo en la escuela pública en Colombia. Yo enseño ética y religión, y cuando hablo de la ética, hay un aspecto fundamental en uno de los cortes académicos, y es la ética personal para el cuidado del ser. Y trabajo desde el punto de vista de lo aristotélico, pero también desde la ética de Santo Tomás de Aquino. Y es esa capacidad que tenemos los seres humanos de adentrarnos, de reconocernos y de permitir transformarnos. Y es aquí en donde el discurso, ¿no? El discurso de la educación para la paz de los pueblos indígenas parte de una dimensión intercultural. Raúl Ford de Betancourt, cubano, ale- ale- alemán cubano, Colombo cubano alemán, trabaja un texto fundamental que es sobre las narrativas interculturales. Entonces, Ford de Betancourt nos pone a pensar y nos dice, bueno, es importante que podamos tejer un diálogo entre culturas sin perder nuestra esencia cultural. Y allí nos deslizamos, allí nos ponemos en todo un debate grandísimo, grandísimo, porque es un debate que muestra la esencia de las cosas. Y es romper con las relaciones de violencia y las relaciones de poder verticales. Segundo, crear una cultura del diálogo, la escucha y la participación real y efectiva. Y tercero, tener la capacidad de entender el proceso de las ciudadanías críticas, que no son ni izquierda ni derecha, son ciudadanías. Y como ciudadanías tienen la capacidad de autorrepresentarse, autoconstituirse y auto proponer situaciones de transformación de los conflictos. Y bueno, aquí vienen las narrativas más críticas de orden de colonizador, aunque hay un serio debate sobre los estudios de coloniales en perspectiva de estudios de paz, pero para mí son valiosos, fundamentales y todavía tienen vigencia. Sandoval, y yo trabajo mucho la perspectiva de Maldonado, y es, sí, estamos construyendo e instituyendo narrativas porque rompemos, pero también recogemos las voces, las memorias, los testimonios, los sentimientos, los imaginarios, las vivencias de los sujetos. Este, esta conferencia parte de reconocer que lo pospandémico sigue siendo pandémico, porque aunque logramos tener un tema de la vacuna y el rebaño, de las vacunas, todavía existen pandemias como la violencia, pandemias como lo que viven los hermanos venezolanos, el éxodo, un éxodo, pandemias como viven los pueblos campesinos en Colombia en medio de un gobierno que abandona y que no logra dar soluciones reales, crisis alimentaria y una serie de situaciones profundamente, profundamente, hay que decirlo abiertamente, sobre todo para esta mesa tan amplia, este grupo tan selecto que implica este simposio, y es que pareciera que los poderes populares ya no son populares, son poderes controlados por las mafias, y mafias político-electorales, político-criminales, político-burocráticas y político-mafiosas. Y esas son las que precisamente tendríamos que debatir como concepto ético-político de construcción de paz desde los pueblos, porque los pueblos proponen es, no podemos ni ser azules, ni ser rojos, ni ser liberales, ni ser conservadores, ni ser de izquierda, ni ser derecha, pero sí ser actores, promotores, constructores y gestores de paz. Y hay un gran debate, hay un gran debate entre si construcción de paz desde los pueblos indígenas como una construcción atípica de la paz institucional, o contraria a la propuesta del gobierno de paz total. Yo creo que es contrario, porque actualmente todavía los está matando a los indígenas. Y llegó un gobierno que promovía o propone o considera pues que era importante reconocerlos. Y ahí es donde tendríamos que ver las contradicciones del poder. Pero en fin, proponen la discusión de orden crítico alternativo. Proponen la capacidad de la resolución de los conflictos. Asume una postura
crítica hacia la democracia normativa, liberal y mafiosa de los poderes populares, pero también de las democracias viciadas por los gobiernos llamados progresistas, que de una u otra manera también entran en choque porque de una u otra manera también localizan, instrumentalizan y manipulan las instituciones públicas y privadas y los poderes populares propios de la organización de base del pueblo. Y en eso los pueblos indígenas tienen claro que la construcción de paz desde la espiritualidad fijado es ni frío, ni caliente, ni tibio, ni blanco, ni negro. Es la matiz, pero es también la reivindicación de los propios derechos. La pandemia logró poner en crisis la, en términos poblacionales a los pueblos indígenas. Por eso me impresionó, me fascinó cuando el seminario habla de lo pospandémico. Y me tomé el atrevimiento de plantear esta conferencia como un acto provocador. Espero que provoque dudas, más que certezas. Y es que aunque existiera, y aunque hay legislación, aunque hay instrumentos, aunque hay entidades, aunque hay mecanismos, todavía vemos que los pueblos indígenas están sometidos a la pandemia de la corrupción del Estado, a la pandemia del caciquismo de las élites, a la pandemia del control de las familias. Y aquí es un choque directo. Y luego la pandemia del COVID-19 que arrastró con los pueblos indígenas. Porque si hubo omisiones del servicio, la falla del servicio por parte del Estado. Muchas veces hablaba con el doctor Luis sobre, y precisamente lo felicito, doctor Luis, por ese valioso libro sobre el migrante venezolano, porque creo que también este coloquio nos permite, ese simposio nos permite, disculpe, pensarnos en qué estamos como sociedad. Y yo les traigo hoy, y es lo que yo preparé, cómo vemos los pueblos indígenas en términos de construcción y educación para la paz desde una espiritualidad propia. Es muy interesante. Tan interesante que encontramos más de 53.000 casos en la pandemia. A eso súmele delincuencia en común, extorsión, tráfico, narcotráfico, violencia, exterminio, desplazamiento y una serie de situaciones sistemáticas que afectan de manera real, óigalo bien, real, la pervivencia de los pueblos indígenas. Porque es que el Estado no reconoce que también existe una crisis actualmente, que decir, de violencia, de estado de cosas inconstitucionales, del vacío de Estado. Bueno, el Estado dice, bueno, está un problema, pero no lo solucionamos. Pero el problema sigue y crece y crece y crece. Los niveles de riesgo de las familias indígenas, altísimos, casi 74%. Me tomé el atrevimiento de poner las estadísticas, doctor Luis, doctor Arturo, doctora Lucía, porque la literatura habla con la matemática, habla con la estadística, habla con los datos empíricos duros. Y esos son los datos. Y ahora estoy planteando un estudio en mi último libro, ya va a salir, sobre el control político electoral de las mafias a través del discurso o la pantomima del discurso social. Y esto ha sido un revés porque también me ha permitido entender esto, que los casos van acumulando y que los niveles de violencia son exponencialmente altísimos. A la fecha, compañeros, hoy en Colombia sigue aumentando la extorsión, la violencia, el secuestro y las acciones criminales contra los tejidos y territorios de los pueblos indígenas. Miremos ahora, frente a esta situación, cómo el pueblo pijao se desarrolla. Como el doctor Luis y la doctora Lucía saben de mi tesis doctoral sobre los pueblos indígenas y la construcción de paz,
del pueblo Nazahuesh. Actualmente estoy trabajando la concepción ético-política y liberadora de los pueblos indígenas en perspectiva intercultural. Y eso me ha permitido entender lo que les voy a mostrar. Kaique Manei Huipas es el espíritu del sol desde los pueblos indígenas en un lenguaje mítico, diríamos a lo mítico realidad, pero también en un lenguaje que reconoce la esencia de ese conocimiento ancestral, que pone como eje en su discusión el indígena es un actor constructor de paz que aunque haya vivido sistemas de violencia, estructuras de violencia directa, eso no le ha quitado su valor espiritual. Leí una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia en donde señala que ya las grandes empresas pueden pagarle el daño espiritual. Imagínese, doctor Javier Hernández, una comunidad indígena dice, me contaminaron el río. El río es parte de nuestra esencia como pueblo indígena. Necesitamos no solamente una indemnización en términos económicos, sino también un reparo y espiritual. Tenemos los símbolos. Ustedes bien saben, cada vez que encuentras Botaima, la madre, la paz en los pueblos indígenas y el pueblo pijao representa la sabiduría de los ancestros pensadas en la capacidad de construir tejidos de paz. Fundamental. Fundamental porque también entonces hay un diálogo y un reconocimiento, si hay que decirlo así, doctores, de las prácticas culturales míticas, pero también de reconocimiento identitario y de imaginarios colectivos propios de la cosmovisión de un pueblo. Luego tenemos la siembra como no siembra en términos de algo que me va a dar de comer, sino es siembra como algo que me permite el cultivo del espíritu, del ser. Y ese cultivo del ser es estratégicamente vinculante frente a la tierra, a los animales, a las plantas, a los minerales, a los dioses y a toda esa relación mítico-espacial, mítico-espiritual, mítico-liberador a los pueblos indígenas que luchan por la pervivencia. Acá se encuentra un poco lo que yo quiero que pueda quedar claro sobre lo que es la educación para la paz en los pueblos indígenas y en el pueblo pijao. Y es primero el reconocimiento de sus deidades sin desconocer ese diálogo intercultural e interconfesional, espiritualidad. No lo podemos dejar a un lado. Y el segundo, que es valiosísimo, es la recuperación de la lengua muerta de ellos. Porque, aunque no lo podamos negar, los pueblos indígenas en Colombia han sido uno de los fuertes detractores tanto del paramilitarismo de Estado como de las guerrillas organizadas políticamente por un sector. Han sido los primeros críticos en proponer la paz no es ni izquierda ni derecha, la paz es propiamente de los procesos comunitarios. Aquí se encuentra la representación de la enramada, la tuna, el Boán y todo lo relacionado. Yo quiero enseñarles algo que yo preparé y que hace parte del tercer punto de esta conferencia, y es la democracia normativa liberal mafiosa. Claro, allí es donde tendríamos que sentarnos a pensar, sí, hasta dónde la acción política de los pueblos indígenas y el pueblo pijao como constructor de paz y transformación de los conflictos está mediada por el control político de las instituciones y de las élites y los cacicazgos regionales. Sí, básicamente a los clanes políticos.
que hacen parte, no hacen parte de una estructura política. Negarlo sería un error. ¿Qué es lo que yo propongo en esta conferencia? Para ser claros. Primero, son 5 puntos, voy a decirle primero. La narrativa de transformación de los conflictos mediante la pedagogía práctica, simbólica, y diría doctor Luis, tomando su tesis, ontosemióticamente es un discurso político liberador y resignificante del sujeto indígena. Sí, doctor Luis. Creo que su tesis cabe mucho en reconocer que ontosemióticamente también es una discusión de orden crítico de segundo nivel, porque no solamente es una alternativa política, sino también de construcción de subjetividades. Y aquí, doctor Luis, usted tiene claro las subjetividades en el discurso ontosemiótico de la literatura, y básicamente la literatura de García Márquez. Él es un experto. Pero el tercer punto, doctor y compañeros y colegas, sí creo que nos lo podríamos dar luchando cuando muestro en esa diapositiva las recuperaciones de las voces, de los sentimientos, de los imaginarios y de la praxis liberadora, transformadora, comunitaria, emancipadora de los pueblos indígenas como actores constructores de su propia paz en contravía a las élites. El tercer apunte es la capacidad, y aquí lo dice claramente, miren muchachos, miren colegas, de recuperar los lugares sagrados como espacios de armonización del lenguaje propio de los pueblos. Y algo que quede claro como cuarto punto, la narrativa oficial de los pueblos indígenas sin ser consultada y construida por sus propios sabedores y sabedoras, también es un discurso meramente colonizador que ha sido utilizado para el control, la manipulación, el seguimiento y la cooptación de los procesos espirituales propios de la educación. En otra conferencia mostraré los casos de justicia indígena que se vienen abordando, las sentencias que hay en Colombia, pero en este caso reconocer que todavía en Colombia tenemos fallas en la cátedra indígena como una cátedra de educar para la paz, para los conflictos, para las emociones, para el discurso, para las subjetividades, pero sobre todo para la reivindicación del sujeto como un actor político. Y el último aspecto, doctor Luis, que quiero mencionar en esta conferencia es la tradición oral propia del discurso autosemiótico del lenguaje. Y creo aquí, doctor Luis, que hay una tradición también de una educación para la paz que proviene de las familias indígenas. Y unas familias que se pudieron, que cuestionaron, que instruyeron, que constituyeron, que hablaron sobre lo que no es, sobre lo que significa y representa la esencia de su cultura como pueblo pijao, que actualmente está en una crisis tremenda, ¿no? El cultivo del pan cojero, el cultivo del café, el solsticio de verano, las fiestas, el trueque, la revitalización de la tierra y una serie de elementos propios de la cultura, autonomía y lucha por la tierra y también de la reivindicación de su propia territorialidad sagrada. Para finalizar esta conferencia y dejarlos abiertos a ustedes, los invito a que revisemos el texto de Ford de Betancourt, una crítica intercultural al control de la cultura. Intentamos que la tesis de construcción de paz, gestor eminentemente de construcciones de actores colectivos, es política, es espiritual, es social, pero sobre todo representa el imaginario, la tradición, la trayectoria y la historicidad de un pueblo pijao, de una comunidad indígena, de un resguardo o de un cabildo. Y son situaciones que nos tendrían que permitir a nosotros pensarnos si efectivamente, pues como lo mencioné en esta conferencia, la educación para la paz y la espiritualidad indígena pijao es un elemento sustancial para pensar las cartillas, las investigaciones, los libros, los dosieres, las metodologías, las herramientas de educar para la paz en la escuela en Colombia, educar para la paz
en los resguardos, educar por la paz, en comunidades negras, educar por la paz, para migrantes, porque en Colombia tenemos grandes problemas de educación y reconocimiento del sujeto migrante, doctor Luis, doctora Lucía, doctor Arturo, porque no hemos entendido la capacidad de construir democracias desde, como dicen los pueblos, desde la diversidad de las culturas y las identidades imaginarias. Agradezco al doctor Luis por la invitación y espero que esta conferencia haya estado a la altura de esta mesa plenaria. Deseo que sea un éxito este simposio y a manera de consideración cuenten con la red de gestión editorial para la publicación, difusión, coordinación, evaluación, autenticación de los materiales, las memorias, los pósters, las conferencias, los libros que provengan de este excelente congreso. Les agradezco. Muchas gracias.